Vatishahet haaretz lifnei a Elohim, y entonces se corrompió la tierra delante de Dios, Vatimale haaretz jamás, y se llenó la tierra de jamás. La tierra se llenó de jamás. Hace un año también comencé este espacio de estudio de Torá de la misma forma. Hacía pocos días, horas, desde que habíamos sentido con una crudeza indescriptible lo que significaba que la tierra se llenara de jamás. En el idioma bíblico, jamás es traducido como opresión, violencia, robo, abuso, idolatría, e incluso, según una traducción del siglo I, ónkelos, también se puede traducir como secuestros. La tierra se llenó de secuestros. Dice la Torá, es increíble leer esto, tantos miles de años después que fue escrito. Vayomer Elohim le Noach, entonces le dijo Dios a Noach, a Noé, el fin de todo ser ha llegado ante mí, pues todos conocemos. ¿Por qué Dios se arrepiente de haber creado a esta humanidad y la quiere destruir? Tal vez porque vio que había llegado a un punto de no retorno. ¿Qué tipo de violencia o de corrupción sería tan grave como para que no hubiera forma de enderezarla, de remediarla? ¿Cuál era ese nivel de depravación para que su profundidad obligara a Dios mismo a traer un cataclismo de esa magnitud? Nuestros sabios desde hace 20 siglos vienen explicando que se trató de una violencia de una naturaleza particularmente atroz. Se rompió cualquier orden moral. No se referían a la pérdida de algo material, que aunque valioso, puede ser reemplazable. Aquí se trataba de vidas humanas, de la esencia misma de lo que nos hace personas. Según los rabinos, se refiere a ese elemento en nuestra composición que nos define como humanos. Dejó de existir en la esencia de las personas ese componente que incluso a una víctima se la... Sin ese elemento, el otro es condenado o reducido a una cosa y se produce una degradación insoportable. A veces usamos el término inhumano para describir una brutalidad tan horrenda que no podemos pensar en otra palabra, pero en verdad el mal puede ser un reflejo de quiénes somos. El mal, lo que el lenguaje bíblico llama ra, es un concepto humano. Ninguna otra criatura viva es capaz de esa maldad. Otros seres vivos matan e infligen dolor, pero no son capaces de hacerlo con maldad. Cuando el león mata a su presa, no es asesinato. Y aunque su víctima experimente dolor, no es considerado tortura. No está en juego lo moral en la lucha por la vida en la naturaleza. A veces se habla de la crueldad bestial del hombre. Son animales.
pero eso es ser injusto, terriblemente injusto con los animales. Un animal nunca puede ser tan cruel como un ser humano, porque aun cuando mate para sobrevivir, no busca provocar dolor en su víctima para regodearse con ello. Nos miramos en el espejo de aquella generación de Noaj, y aunque nos resulte difícil, aunque sea doloroso, no podemos evadirlo. La tierra otra vez se llenó de jamás. Eso es lo que venimos comprobando desde hace poco más de un año, desde el 7 de octubre de 2023, de una forma espeluznante. Algo que no cabe en ninguna mente, ni en la peor de las teorías, tanto que mucha gente lo niega. No necesariamente porque esté del lado malo de la historia, aunque demasiados lo estén, o demasiados hipócritas, o organismos hipócritas, sino, en muchos casos, porque en algún lugar es impensable que el ser humano llegue a ese nivel de brutalidad, de inhumanidad. En la historia de Noaj se nos cuenta que él entró en el arca a causa de las aguas del diluvio. ¿Por qué recién se refugió cuando ya llovía y mucho? Un discípulo le preguntó esto al Rebbe al-Magid de Slothov. Rashi lo interpreta en el sentido de la poca fe de Noaj, que cree y sin embargo no cree. Y hasta que las aguas del diluvio no lo fuerzan, no ingresa al arca. ¿Debemos realmente considerar a Noaj, ese hombre justo, entre aquellos de poca fe? El Magid de Slothov respondió, explicó, existen dos clases de fe. La fe que espera y la fe activa, la que contribuye a que algo suceda. Y Noaj, con todo su corazón, temía creer en el diluvio para no acelerar su llegada. Creía y no creía hasta que las aguas lo obligaron a creer. No lo podíamos creer hasta que lo tuvimos delante de nuestros ojos. De la manera más terrible, ya la tierra estaba inundada de jamás. Muy tarde, muy tarde. Hace años que Israel venía advirtiendo, denunciando lo que pasaba en Gaza, cómo educaban en el odio a generaciones de chicos en escuelas financiadas con el dinero de países occidentales y usando la infraestructura de las mismas Naciones Unidas, que miraba para otro lado y sigue mirando para otro lado, que construían lanzaderas de cohetes, ensalaban, disparaban desde las mismas escuelas, cohetes que vimos, que en muchos casos eran construidos con caños que habían sido donados para construir la infraestructura de agua potable de Gaza. En vez de darle agua a la gente, usaron los caños para construir cohetes y lanzaderas de cohetes, escondidas en hospitales, en lugares de rezo. ¿Cuántas veces hablamos de cómo ponían a los chicos, a los viejos, de escudos? ¿Cuántas veces se avisó? La violencia del 7 de octubre fue precedida por décadas de una tierra llena de jamás. Desde hace años se viene denunciando que las disposiciones y acuerdos de las Naciones Unidas, como la 1701 del Consejo de Seguridad sobre los territorios al sur del río Litani en Líbano, son violadas una y otra vez, con la complicidad de las propias Naciones Unidas.
Israel entra en el Líbano hoy porque ya no le queda otra que defender su frontera norte y proteger a sus ciudadanos, judíos, cristianos, drusos, musulmanes, a sus ciudadanos, y se encuentra con depósitos de armas en los lugares más insólitos. Muestran los videos que no hay una sola casa donde no haya explosivos. Una sola casa. Había misiles en los garajes de las casas, de gente. Hay túneles de 1,5 kilómetros debajo de las montañas llenos de toneladas de explosivos. ¿De qué estamos hablando? A nadie le parece terrible que se descubriera que habían planeado otro 7 de octubre desde el norte. El 7 de octubre, aclaremos, para que nadie se equivoque, es matar a todo lo que se mueva, de cualquier género o edad, no sin antes producirle el peor dolor posible, exterminar lo que esté a su paso. Eso planificaban también desde Líbano y desde Siria. Está ahí la tierra llena de corrupción, de Hamás. La tierra se llenó de violencia. No hablaba de la época de Noaj, solamente la Torá. En aquellos tiempos, la maldad humana había llegado a un punto sin retorno y así llegó el diluvio, que parece más la consecuencia natural de lo que ellos mismos provocaron que un castigo divino. Nos pregunto, si hay manera hoy de redimir o de mitigar esa maldad, o cómo responder desde la ética judía frente a la deshumanización. No podemos permitirnos perder nuestra propia humanidad. Hemos visto en carne propia lo que significa, y por eso aprendemos de pensadores como Manuel Levinas la ética de la responsabilidad. Nuestra defensa no debe olvidar nunca el reconocimiento de la humanidad del otro. ¿Cómo hoy podemos dejar de esperar el diluvio y en cambio construir arcas de paz y de justicia? El profeta Isaías promete que en el futuro la tierra se llenará de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. La promesa de un mundo donde el Hamás ha sido sustituido por la justicia y por la vida. El conocimiento de Dios es conceptualmente la expresión de nuestros valores. No podemos quedarnos en la mera condena ni permitir que aquel mal radical, en palabras de Hannah Arendt, y las estructuras sociales e ideológicas contra las que nos enfrentamos distorsionen nuestra empatía más básica y cambien nuestros valores humanos. En tiempos de Noaj tal vez la humanidad ya estaba perdida. Dios vio que prácticamente no quedaba humanidad por salvar. Pero nosotros, aquí ahora, somos testigos y responsables. Nos toca transformar esta realidad y sin caer en la ingenuidad, ser los que ante un diluvio de violencia construimos arcas de compasión y justicia y sostenemos la esperanza de Isaías, una tierra colmada de conocimiento y respeto. Hay lugar en nuestras arcas para muchos que creen en los mismos valores. Hay que buscarlos, invitarlos, sumarlos. Y después van a venir los que dudan. Hay muchos que dudan.
porque los malos gritan más fuerte muchas veces. Es más atractivo seguir ese camino y unirse a la turba. Pero si les mostramos a esos que dudan un camino distinto, los que no suban van a ser menos, muchos menos, van a perder fuerza, van a quedar aislados. Es nuestro despertar a la humanidad. Aunque parezca inútil el esfuerzo, no lo es. Que nuestra respuesta sea decidida, pero que siempre se enraíce en los valores que nos definen, porque sólo así el conocimiento de Dios podrá cubrir la tierra. Que aprendamos a construir en vez de esperar, y que incluso en la oscuridad siempre podamos reflejar la luz de la paz.